es enfermedades exantemáticas bacterianas y bacterianas y no infecciosas. Ustedes ya vieron en su seminario ya una parte de las enfermedades exantemáticas, las virales principalmente. Y ahora lo que vamos a tocar en esta clase son las exantemáticas bacterianas y las no infecciosas, que son generalmente producidas por algún tipo de vasculitis, por ejemplo, o urticarias también, ¿no? Ya ustedes han visto las características que se presentan o los tipos de exantema que se presentan en cada infección viral, que realmente se pueden parecer también a la presentación de estas enfermedades exantemáticas bacterianas, pero que sí se diferencian en el curso clínico de la enfermedad, ¿no? A manera de introducción, el objetivo de la clase, el objetivo de esta presentación es mejorar la capacidad de diagnóstico de esas enfermedades exantemáticas pediátricas cuando nos llegue un paciente con este tipo de problema a nuestra consulta. En el caso de ustedes, bueno, tienen que salir aprendiendo cómo diferenciar estas enfermedades exantemáticas, sean virales, bacterianas o no infecciosas, para poder diagnosticarla en la consulta médica, ya sea cuando lleguen al internado o cuando vayan a sus serums, ¿no? O cuando tengan la consulta de algún paciente que llega por esta patología. Definir el exantema como una erupción cutánea que se asocia generalmente a una enfermedad sistémica y que habitualmente, en la mayoría de los casos, la causa es una infección, sea viral o bacteriana. Importante conocer que no va a corresponder a un solo tipo de lesión. Las lesiones pueden ser diferentes, pueden ser desde máculas, pápulas, placas, nódulos, vesículas, ampollas, pústulas o abones. Y tampoco es que sean patognomónicas de cada enfermedad o de una única enfermedad. Se puede presentar el exantema muy parecido en las diferentes enfermedades infecciosas, pero que el curso clínico de la enfermedad es lo que va a ayudar a diferenciar cada presentación, ¿no? Los exantemas, como sabemos, son mucho más frecuentes en la infancia, en la edad pediátrica, comparado a otras edades. En la edad adulta es mucho menos frecuente. Y en la mayoría de ocasiones se deben a infecciones virales. Y estas infecciones virales, la mayoría son autolimitadas. Algunas veces sí son manifestaciones de enfermedades graves que hay que detectarlas a tiempo, que hay que detectarlas oportunamente para poder implementar las medidas de tratamiento, ¿no? El primer paso para el diagnóstico de estas enfermedades exantemáticas es conocer si es que el proceso es infeccioso o no infeccioso. Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder instaurar también el tratamiento. Y importante también saber si es que se trata de un caso grave que va a requerir la atención urgente, o si va a ser un caso leve o un caso que se puede tratar ambulatoriamente y que no va a requerir hospitalización. La fiebre es un dato importante en el diagnóstico de si es que este exantema es infeccioso o no. Es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante, como en toda patología, conocer bien la anamnesis, una historia clínica detallada. En anamnesis, varias cosas que preguntar, datos epidemiológicos, edad del paciente, forma de presentación del exantema, si se asocia a otros problemas o a otra sintomatología. En la historia clínica hay que detallar también detallar las características del exantema, cuándo se presentaron, en qué forma se presentaron, dónde apareció en primer lugar, cómo se extendió y entre otras cosas, ¿no? La edad, como les había comentado, es un punto importante a tomar en cuenta. La mayoría de exantemas, por ejemplo, en los niños menores de 4 años son por problemas virales, enterovirus, entre ellos adenovirus, herpes virus. Si, por ejemplo, tenemos una enfermedad o un exantema con fiebre, con petequias, nos va a hacer pensar en una infección meningocócica, especialmente en niños menores de 2 años,
es importante tomarlo en cuenta también. Por ejemplo, los parvovirus, la escarlatina, se da más en pacientes escolares, y el micoplasma también se puede dar, un exantema por micoplasma también se puede dar en pacientes adolescentes y también en algunos escolares, ¿no? Es importante determinar los datos epidemiológicos, si es que ha habido pacientes o personas cercanas al caso índice o al caso de que llega a su consulta, que haya tenido contacto con algunos pacientes con similares características, ver si es que ha habido un brote epidémico, por ejemplo, de sarampión, no sé, varicela. Ahorita lo que estamos viviendo, ver si es que este exantema puede llegar un niño con este rash a la consulta solo con un día de fiebre y ningún otro síntoma. Y en el contexto epidemiológico que estamos viviendo actualmente podemos estar pensando en dengue, ¿no? Ver si el paciente tiene completas sus vacunas, ver el calendario vacunal. Es importante ver si es que el paciente está inmunizado para ciertas patologías, sarampión, por ejemplo. Varicela también es un cuadro importante que ya hay vacuna desde hace algunos años. Ver el estado inmunológico del paciente, si es un paciente inmunocomprometido, que puede hacer que el exantema, que puede ser leve en algunos pacientes, se torne ya en forma grave en este paciente inmunocomprometido, desnutrido, por ejemplo. Preguntar sobre la toma de fármacos. Hay fármacos que pueden inducir exantemas, especialmente los exantemas urticariformes. Hay que ver si es que está asociado a enantema, lesiones en cavidad oral. Algunos respetan las mucosas, otros van a comprometer mucosas y eso hay que tomarlo en cuenta también. Y en el caso de los adolescentes, que se pueden presentar ciertas infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, preguntar si es que ha habido este contacto sexual, ¿no? La exploración física es importante también. Como les comentaba, es importante saber el tipo y la distribución de los exantemas. Hay que ver si es que hay afectación del estado general, si es que hay compromiso sistémico, cómo luce el paciente. Puede ser un exantema que puede ser de repente muy aparatoso, pero el estado clínico del paciente es bueno, significa que no es de gravedad. Ver la presencia de adenopatías. Hay ciertos exantemas que van a tener como característica importante la presencia de adenopatías. Ver si es que hay edema, descamación o prurito. Y es importante también explorar completamente por aparatos y sistemas, a ver si es que hay hepatomegalia, hay que ver cardiovascular, a ver si es que hay presencia de soplos a la auscultación, que en algunos exantemas asociados a problemas sistémicos se pueden presentar. Según la morfología, estas lesiones pueden ser maculopapulosas, escarlatiniformes, papulovesiculosas, petequiales o purpúricas, urticariales, y hay otro tipo que es el eritema multiforme. Entonces, abordar un niño con exantema, como les había comentado ya, el primer paso es identificar si es infeccioso o no infeccioso, y a la par, si es que es de presentación grave y que requiere una atención urgente, por ejemplo, una meningoconsemia, una enfermedad de Kawasaki, un síndrome de shock tóxico o de síndrome de Steven-Johnson. O determinar si es que son enfermedades benignas y autolimitadas. En este cuadro vamos a ver la clasificación etiológica de los exantemas maculopapulosos. Aquí los divide de alguna forma en infecciosos, por ejemplo, los víricos y los paravíricos, que ya los han visto ustedes. Dentro de los bacterianos vamos a tomar y vamos a presentar en esta clase la escarlatina, el síndrome de piel escaldada, síndrome de shock tóxico. La fiebre tifoidea no la he tomado en cuenta porque no es tan llamativa la presentación, meningocosemia, erisipela también. Dentro de estas, estoy considerando en esta clase los que de alguna manera tienen un peor pronóstico o la frecuencia de los casos que se presentan en la edad pediátrica. Otros gérmenes que pueden causar exantemas son, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, la fiebre exantemática mediterránea, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de la garrapata y sífilis secundaria. Y de otra etiología diversa, tenemos exantemas
producidos por medicamentos o alimentos, y enfermedades sistémicas o vasculitis, por ejemplo, como la enfermedad de Kawasaki, eritema multiforme, fiebre reumática, artritis reumatoide juvenil. Como ven, son varias entidades las que se presentan con lesiones exantemáticas. No las vamos a ver todas, pero sí un importante número de ellas. Dentro de la clasificación etiológica, estos exantemas pueden presentarse también como vesiculosos y purpúricos, y aquí los divide como infecciosos: el herpes simple, varicela, zóster, enfermedad de mano, pie, boca, de etiología diversa, síndrome de Steven-Johnson, purpúricos y petequiales, meningococcemia, enterovirus, dengue hemorrágico. Bueno, actualmente ya no se clasifica como dengue hemorrágico, sino, ya saben, dengue con signos de alarma o sin signos de alarma, dengue grave. Y de etiología diversa, las vasculitis, por ejemplo, la púrpura de Scholen-Henoch, que es relativamente frecuente en la edad pediátrica, que también la vamos a tocar en esta clase. Entonces vamos a empezar ya con los exantemas, específicamente ya los exantemas bacterianos. Dentro de estos exantemas tenemos la escarlatina. Tiene un agente etiológico específico, que es el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que produce exotoxinas pirogénicas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días, con un máximo de 7 días. Se presenta con mayor frecuencia en menores de 10 años, y el pico más importante es entre los 4 y los 8 años. Dentro de los síntomas, son síntomas generales como fiebre de inicio súbito, cuyo pico máximo es entre el segundo y tercer día. Estos síntomas pueden durar entre 3 y 5 días. Hay presencia de odinofagia, dolor de garganta, y la erupción cutánea, que la vamos a ver más adelante. Son frecuentes también dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea y postración, síntomas sistémicos. Entonces, en la faringe se va a ver amígdalas hiperémicas, puede haber exudado blanquecino, se observa con bastante frecuencia lesiones petequiales a nivel de úvula y velo palatino o paladar blando. Se observa una lengua frambuesada, que también se puede ver en otros exantemas, como vamos a ver más adelante. Inicialmente se presenta como una lengua saburral, una lengua alba, y posteriormente ya una lengua enrojecida y congestiva, que es lo que llama la atención como lengua aframbuesada. Se puede presentar aquí también la presencia de adenopatías, generalmente cervicales, y estas adenopatías son dolorosas. En cuanto al exantema, las características es que aparece dentro de las 12 a 48 horas de iniciado el cuadro de la escarlatina. La erupción es difusa, micropapular, eritematosa. La piel al tacto es áspera. Se dice que como piel de gallina o una piel como en papel de lija. Es la característica de este exantema en la escarlatina. Se producen líneas de pastilla que se producen a nivel de las flexuras, y son líneas transversales hiperémicas que al momento que uno hace la digitopresión no blanquean o no desaparecen. Se puede presentar un enrojecimiento difuso de las mejillas que respeta el triángulo nasolabial, y se llama el triángulo de Filatov, como lo vamos a ver en las figuras más adelante. La localización inicia en la base del cuello y luego se extienden hacia la cara y luego al tronco y extremidades. Es más intenso, como les decía, a nivel de los pliegues, y se observan los signos de pastilla, el enrojecimiento de las mejillas, el triángulo de Filatov, y también hay una descamación fina, una descamación furfurácea, que es diferente a la descamación de los otros exantemas, que es más llamativo en las otras etiologías. Entonces aquí vemos en la figura un exantema bastante llamativo a nivel del tronco. Les comentaba que inicia en la base del cuello, es difuso también, y al tacto va a ser como piel de lija o piel de gallina. Y aquí es el enrojecimiento llamativo de las mejillas, que respeta el triángulo nasogeniano. Como ven ahí, el triángulo nasogeniano está claro, está pálido, a diferencia de las mejillas.
y las líneas de pastilla a nivel de las flexuras. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar, de las complicaciones tempranas son una neumonía, otitis media, bacteriemia, en algunos casos se puede producir osteomielitis. Las complicaciones tardías, y eso también es importante tenerlo en cuenta, se puede producir glomerulonefritis en un porcentaje de un 8% de los casos que presentan escarlatina, fiebre reumática también. Y la incidencia en realidad la incidencia de todas estas complicaciones, incluso de la misma escarlatina, se ha visto disminuida porque en la era antibiótica y con el uso racional de antibióticos, estas complicaciones están disminuyendo. Puede haber en algunos casos hepatitis leve de resolución espontánea. El diagnóstico, como en la mayoría de exantemas, es clínico. Se puede cultivar la secreción faríngea y aislar el estreptococo. Se puede medir títulos de antiestreptolicina O, y los niveles mayores de 300 unidades internacionales se consideran ya positivos o altos en la población pediátrica para el diagnóstico de escarlatina. El tratamiento de elección son penicilinas, el de segunda elección es eritromicina en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. Y la importancia del tratamiento es no solamente mejorar los síntomas y acortar el periodo de transmisión de esta patología, sino también evitar las complicaciones tardías como la glomerulonefritis o la fiebre reumática. Dentro del tratamiento, como vemos ahí, está la penicilina. Lo que usamos nosotros en nuestro medio es amoxicilina, la dosis que ven ahí, que puede estar repartida en 2 o 3 dosis, o una dosis también. La duración de tratamiento es entre 7 y 10 días. Se ha visto que con los cursos cortos de 7 a 10 días es similar el efecto comparado con los 10 días, pero se recomienda mantener la duración de 10 días en aquellos pacientitos que de repente tienen ya faringitis estreptocócica a repetición, cuando hay brote intrafamiliar, o sea, eso no es un único miembro de la familia el que está afectado, en pacientes inmunocomprometidos también, y en pacientes que conviven con enfermos con antecedentes de fiebre. La segunda entidad a tratar es el síndrome de piel escaldada, estafilocócica. La etiología también es bacteriana, el Staphylococcus aureus, pero no de por sí el agente infeccioso, sino la toxina que produce ¿no? Que es la toxina exfoliativa. Se presenta en menores de 5 años, se caracteriza también por fiebre, irritabilidad, y esta irritabilidad probablemente es porque es un exantema doloroso, es un exantema eritrodérmico inicialmente. También se ve una piel roja, muy roja. En este caso, sí se puede, a la digitopresión se puede presentar zonas blanquecinas. El exantema suele iniciarse en la cara, axilas e ingles y luego se va a generalizar. Después de la presencia del exantema tipo eritrodérmico, se va a presentar ya las lesiones ampollosas y se va a presentar el signo de Nikolsky positivo, que se caracteriza porque al momento que uno hace tracción en la piel, se va a desprender la piel y se van a dejar áreas de la piel denudadas. Se acompaña de edema facial en algunos casos, costras periorales, como lo vemos en las figuras, y también aquí el síndrome de piel escaldada, como también la escarlatina, van a respetar mucosas. O sea, se van a ver lesiones periorales, pero no van a afectarse las mucosas. Y aquí vemos que sí hay, aquí la eritrodermia que vemos acá, y la denudación de la piel cuando hacemos el signo de Nikolsky. Son 3 fases las que se presentan. El eritema la primera fase es la eritematosa, con eritema peribucal, periorbitario. Puede haber conjuntivitis y edema palpebral. En algunos casos se puede producir rinorrea purulenta. Y luego ya empieza la erupción micropapular, eritematosa, muy parecido a la escarlatina también, con hiperalgesia cutánea, y con las lesiones más acentuadas en áreas periorificiales y en áreas de flexión. La segunda fase
es la fase que se presenta entre las 24 y 48 horas, es una fase exfoliativa, donde se van a presentar costras y fisuras peribucales, y como vemos ahí, se considera, o se llama así con ese término, niño de cara sucia, y lo vemos aquí en esta foto. En esta fase van a aparecer ya ampollas flácidas que se rompen fácilmente o con a la tracción con el dedo, y van a dejar erosiones húmedas y eritematosas. Las mucosas también, como les decía, se encuentran respetadas, y a pesar de la apariencia clínica y que pareciera que es un niño pues muy gravemente enfermo, en realidad es un paciente que generalmente no se complica y que generalmente está en buenas condiciones, ¿no? Y la tercera fase es la fase de descamación, que es prominente en palmas y plantas, y la mayoría de los casos la piel se va a regenerar en los 10 días posteriores al inicio de la enfermedad y no va a dejar secuela, no va a dejar cicatrices. Dentro de las complicaciones, ya que se altera la barrera cutánea, se puede producir sepsis por sobreinfecciones, infecciones secundarias. También se puede presentar alteraciones hidroelectrolíticas porque se comportan de repente como un paciente quemado por la pérdida de la epidermis, ¿no? Puede haber hipotermia también. El diagnóstico es clínico también, se puede confirmar al cultivar el Staphylococcus aureus, localizado principalmente en el foco de infección. Es infrecuente la bacteriemia, ya que, como les comentaba, esta entidad se produce más por la toxina del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus se puede cultivar, sí, pero en los focos de infección. De repente una herida que presentó el paciente, y a partir de aquí es el foco de infección y el foco del exantema. El diagnóstico no es fácil en la fase prodrómica. En la primera fase es muy difícil porque se parece, como les decía, a otros exantemas, como por ejemplo la escarlatina. También no se puede diferenciar de otras enfermedades importantes como Kawasaki en esta fase, en la fase prodrómica. No se puede diferenciar tampoco del síndrome de shock tóxico o de la necrólisis epidérmica tóxica o de la fiebre escarlatina o el impétigo. El tratamiento, estos pacientes sí van a requerir hospitalización, tienen que estar el paciente aislado por la alta probabilidad o el alto riesgo de sobreinfecciones de las lesiones. Hay que vigilar electrolitos, temperatura y los parámetros hemodinámicos por el riesgo de desarrollar sepsis. Y el antibiótico de elección es la oxacilina, la dosis que vemos ahí, de 50 a 100 miligramos kilo día. Y en pacientes alérgicos a esa se puede usar cefuroxime o claritromicina. Aquellos pacientes que tienen gran compromiso de la piel o que tienen condiciones graves, pues se pueden tratar en aquellas unidades que se destinan para pacientes quemados. La siguiente entidad es el síndrome de shock tóxico. Este síndrome de shock tóxico es una enfermedad aguda. Esta sí es grave, es una entidad que tenemos que detectarla a tiempo para poder instaurar las medidas de tratamiento a tiempo. Es poco frecuente en pediatría y se caracteriza también por fiebre, exantema, y a diferencia de las dos anteriores, aquí ya se van a ver más compromiso sistémico, hay hipotensión y fallo multiorgánico. Es causado por las toxinas de dos bacterias, específicamente de Staphylococcus aureus y de Streptococcus pyogenes. Estas bacterias van a producir exotoxinas que van a actuar como superantígenos, van a activar a los linfocitos T, y estos van a activar una cascada proinflamatoria a gran escala, lo cual va a explicar toda la sintomatología. De los casos reportados, la mitad se presentan en menores de 2 años. O sea, es poco frecuente, pero la frecuencia es mayor en menores de 2 años. Y los criterios diagnósticos se van a basar de acuerdo ya a ciertas características que vamos a ver en 2 cuadros más adelante. Las dos toxinas exfoliativas son las toxinas A y B, las cuales van a actuar como proteasas de la desmogleína 1, que es una proteína importante que va a unir los queratocitos en la piel, y al actuar como proteasas van a
impedir que se produzca esta unión de los queratinocitos y por tanto se van a producir estas lesiones, ¿no? Se producen, como les comentaba, en menores de 5 años y especialmente también en recién nacidos, y el foco de infección generalmente es una onfalitis. Y desde el punto de vista clínico también se pueden presentar 3 etapas, igual que el síndrome de piel escaldada: la etapa eritrodérmica, la etapa ampollosa y etapa exfoliativa. La etapa epidérmica igual hay fiebre, irritabilidad, el eritema escalatiniforme, doloroso al tacto también, como la entidad anterior, y también las áreas afectadas generalmente son periorificiales y flexibles. La etapa ampollosa, que también aparece entre las 24 y 48 horas de aparecido el primer exantema, se van a formar aquí grandes placas ampulares, vesículas muy grandes, translúcidas, y también se produce el signo de Mikulski positivo. Y la etapa exfoliativa, que ocurre ya el desprendimiento de grandes formaciones laminares, escamocostrosas, con secreción blanca amarillenta y que tampoco van a dejar secuela. Como ven, son 3 etapas muy parecidas al síndrome de piel escaldada, pero que lo que va a llamar la atención aquí, lo que va a diferenciarlos de la entidad anterior, es la afectación ya más sistémica y más grave, con hipotensión y con fallo multiorgánico. Acá vemos en las 2 fotos el compromiso de la piel, lesiones periorificiales también, y como vemos ya el compromiso ya es mayor, o sea, ya no se ve un niño activo, ya no se ve un niño más despierto, ¿no? En este caso son niños que tienen más compromiso general. La fase exfoliativa también, grandes láminas, las lesiones periorificiales. En este caso es un lactante menor, parece un recién nacido con estas lesiones, y luego ya la descamación en grandes cantidades, ¿no? Aquí vemos la descamación palmar, que es importante tenerla en cuenta, es una descamación de grandes zonas de piel, tanto de palma, de manos, como en plantas de pies también. Y los criterios diagnósticos es tanto para el síndrome de shock tóxico producido por estafilococo como por estreptococo. Son 2 diferentes, ¿no? Aquí para estafilococo, fiebre más de 38,9, exantema, inicialmente como eritodermia macular difusa, la descamación macular, principalmente en palmas de manos, después de 2 semanas del comienzo del cuadro, la hipotensión, que es importante tenerla en cuenta, el compromiso multiorgánico, gastrointestinal, de mucosas, muscular, renal, con incremento de la creatinina sérica a 2 veces de los valores normales, compromiso hepático con alteración de las transaminasas, también por encima del doble de la normalidad, plaquetopenia, alteraciones del sistema nervioso central, desorientación, alteraciones de la conciencia, sin focalidad neurológica, alteraciones metabólicas, puede haber hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoproteinemia. Y aquí los resultados van a ser negativos para las pruebas microbiológicas. En los hemocultivos, muy pocas veces se puede aislar el estafilococo aureus, ya sea del frotis faríngeo o del líquido cefalorraquídeo, y también tendrían que tener resultados negativos para serologías para rickettsiosis, sarampión o leptospira. Entonces, el caso confirmado es aquel paciente que cumple 6 de estos criterios, incluida la descamación. Y si por ahí el paciente pues fallece antes de la presentación de la descamación, se considera también un caso confirmado con el cumplimiento de 5 criterios clínicos de los mencionados anteriormente. Y el caso probable es el cumplimiento solo de 5 criterios clínicos. Y aquí el diagnóstico para el síndrome de shock tóxico producido por estreptococo. Aquí el criterio microbiológico sí es el aislamiento del estreptococo piógenes, que puede ser del material estéril, como sangre, alguna herida quirúrgica, de pleura, o puede ser procedente de un cultivo de material habitualmente no estéril, por ejemplo, una herida cutánea,
esputo, frotis de vagina o de faringe. Y los criterios clínicos son fiebre, hipotensión, y 2 o más de los otros signos clínicos como incremento de la urea o creatinina, plaquetopenia también, incremento de la bilirrubina y transaminasas. Puede haber síndrome de distrés respiratorio, el exantema macular, escarlatiniforme, que puede descamarse también. Y aquí también, a diferencia del anterior, va a haber necrosis de tejidos blandos como fascitis necrosante, miositis o gangrena. El tratamiento, los pilares del tratamiento aquí principalmente es el tratamiento del shock y del fallo multiorgánico y el tratamiento de la fuente de infección. En cuanto al tratamiento del shock, ya sabemos que se comporta como un shock hipovolémico en donde va a requerir la hidratación con líquidos intravenosos y en caso de que sea un shock refractario, van a requerir de repente soporte con inotrópicos o vasoactivos. En algunos casos, cuando hay compromiso respiratorio, va a ser necesario el soporte ventilatorio, no con ventilación mecánica tal vez. Los antibióticos que se usan empíricamente es para cubrir Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes y son la oxacilina o cefazolina con clindamicina en el caso de Staphylococcus aureus y en el caso de Streptococcus pyogenes la penicilina con clindamicina. El uso de la clindamicina asociada a la penicilina o la oxacilina es porque la clindamicina tiene un efecto antitoxina. Altera la síntesis de proteínas, entre ellas las toxinas que producen estas lesiones, ¿no? Y que puede producir también una acción antifagocítica. Se puede usar también gamma globulina intravenoso. Se dice que puede bloquear la activación de los linfocitos T y, por tanto, disminuir también el efecto de estas toxinas, ¿no? La siguiente entidad a tener en cuenta es la meningococcemia o enfermedad meningocócica, que está causada por la Neisseria meningitidis. Creo que ya tienen un tema sobre meningitis. Aquí lo vamos a ver rápidamente, no lo vamos a tocar tan ampliamente. Decir que este espectro de enfermedad meningocócica es variable, que puede variar desde fiebre y bacteriemia oculta hasta la sepsis y shock y hasta la muerte, ¿no? La meningococcemia fulminante es poco frecuente y se presenta también con pérdida de la piel, infecciones secundarias y también necrosis de los tejidos. Aquí llama mucho la atención la necrosis distal de algunas de las extremidades, por ejemplo, y que una de las secuelas es la amputación de las mismas, como vamos a ver. Se puede presentar entonces esta enfermedad meningocócica como meningitis, como meningococcemia o como ambos, ¿no? Y progresar rápidamente a púrpura, fulminante, shock y muerte. El inicio es brusco, igual que el resto de enfermedades exantemáticas, con fiebre, escalofríos, malestar, mialgia, dolor de extremidades, postración. La erupción cutánea inicialmente es macular, maculopapulosa, puede ser urticarial también y finalmente puede ser petequial o purpúrica. La erupción maculopapulosa y petequial es a veces indistinguible, como les decía, de otras infecciones virales y la erupción purpúrica puede ocurrir ya en etapa de sepsis, ¿no? En sepsis grave. Y que también puede ser consecuencia también de la sobreinfección por Streptococcus pneumoniae. Entonces, las características de la erupción, como vemos ahí, es una erupción, ya finalmente la fase es petequial, se dispersa en el tronco y en las extremidades, luego se convierte ya en una púrpura palpable, que es patognomónica con necrosis central y de color gris. Como vemos, es un compromiso bastante importante también, es un compromiso sistémico, como lo vemos en las figuras. Y en esta diapositiva vamos a ver cuál es la secuencia de los signos y síntomas de esta enfermedad meningocócica. Como les decía, es de inicio súbito y muy rápidamente progresiva. En un lapso de 24 horas se puede causar la muerte del paciente o del lactante. Entonces, los primeros síntomas son inespecíficos, fiebre, irritabilidad. 4 horas después puede haber compromiso ya gastrointestinal con náuseas, vómitos,
o también compromiso neurológico con somnolencia. 6 horas después de iniciado el cuadro puede haber diarrea, ya una coloración anormal de la piel, puede haber compromiso respiratorio también. 8 horas después del inicio de la enfermedad se presenta ya el rash, puede haber flacidez muscular también. 9 horas después ya hay alteración de la perfusión, teniéndose aquí manos y pies fríos, dolores generalizados. A las 13 horas es más o menos el tiempo en que el familiar o la madre del paciente es donde acude al médico o a la consulta por emergencia, y es donde se tiene que decidir la hospitalización del paciente y el manejo, incluso el manejo en emergencia en trauma shock. A las 15 horas de iniciado el cuadro se puede presentar rigidez de nuca, fontanela tensa, y ya se puede evidenciar el rash hemorrágico. A las 22 horas puede aparecer ya convulsiones, alteraciones de la conciencia, es decir, mayor compromiso neurológico, y a las 24 horas, si es que no hay un tratamiento adecuado, hay muy alto riesgo de fallecimiento del lactante o del paciente. Entonces, en los casos fulminantes se va a presentar CID, aparición de grandes equimosis, ampollas hemorrágicas, isquemia de dedos y de las extremidades, puede haber edema pulmonar, shock refractario a fluidos, shock refractario también a agentes vasoactivos incluso. Va a haber infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales y se va a caracterizar por la presencia de taquicardia, taquipnia, oliguria, mala perfusión periférica, confusión e hipotensión, y esto puede llegar al coma y la muerte. Igual el diagnóstico se va a realizar por anamnesis, por el cuadro clínico y hallazgos de laboratorio. Hay que pedir hemograma, el perfil de coagulación, gasometría, electrolitos, PCR, procalcitonina, lactato sérico. Hay que hacer cultivos si es posible. En este caso, los cultivos se van a positivizar en un 50-90% de los casos, y hay que hacer también estudio de líquido cefalorraquídeo. Como vemos aquí, son un cuadro bastante que compromete bastante la piel del paciente. Es un exantema purpúrico palpable. El compromiso general del paciente es muy llamativo, es un paciente grave. Se tiene que tomar las medidas rápidamente para poder realizar el tratamiento. El tratamiento es de soporte, como lo habíamos comentado ya, el antibiótico terapia obviamente por vía intravenosa, y los antibióticos de elección son las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima a la dosis que vemos ahí, o la ceftriaxona a la dosis que estamos viendo ahí. Dentro de las complicaciones tempranas se va a producir edema cerebral, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, convulsiones, pérdida auditiva neurosensorial, o sea, los pacientes pueden terminar con sordera neurosensorial, shock séptico, trombosis, isquemia de extremidades, miocarditis, pericarditis, entre otros. Las complicaciones tardías, hidrocefalia, empiema subdural, daño cerebral con discapacidad intelectual, hemiplejías y amputaciones. Como vemos acá, inicialmente exantema purpúrica con gangrena de extremidades, y finalmente una de las complicaciones tardías es la amputación de los miembros. Es importante tener en cuenta aquí la quimioprofilaxis de los contactos, que debe ser específicamente en las primeras 24 horas hasta los 7 días del contacto, de haber diagnosticado el caso índice. Se administra a todas las personas que han tenido contacto con este paciente, hasta incluso 7 días antes de iniciado la enfermedad, y el tratamiento de elección es rifampicina, y alternativas son el ciprofloxacina, la ceftriaxona. Aquí vemos la dosis de la quimioprofilaxis para rifampicina, ceftriaxona y ciprofloxacina. Y también hay que considerar aquí la prevención, o sea, hay vacuna contra esta Neisseria meningitidis. No está dentro del calendario vacunal del MINSA, pero sí lo tenemos en el Perú, que lo pueden encontrar en forma particular, ¿no? La vacuna es la Menactra y va a cubrir 0 grupos de meningococo A, C, Y, W135. La dosis de esta vacuna es
2 dosis con un intervalo de 3 meses entre ellas, y esta dosis se da en los niños de 9 meses a 23 meses, y en los niños de 2 años y en adultos es una sola dosis, y esta dosis es de por vida. Otra entidad, como ves, son varias entidades exantemáticas bacterianas. Otra entidad exantemática bacteriana es el exantema mucocutáneo inducido por Mycoplasma pneumoniae. Esta infección, la infección por Mycoplasma pneumoniae, puede presentarse en realidad en un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Dentro de estas puede haber este exantema mucocutáneo. Principalmente la infección es una infección respiratoria de vías bajas, se puede presentar como una neumonía, y posteriormente a esta infección, a estos pródromos de infección respiratoria, se puede producir este exantema mucocutáneo, que en algunos casos es severo, pero que no deja secuela. Estas complicaciones extrapulmonares son poco frecuentes y se caracteriza por presentar una epidemiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas y evolución diferentes al síndrome de Stevens-Johnson o a la necrólisis epidérmico-tóxica. Antes se consideraba como que se formaba parte de estas entidades, pero ya son características muy especiales de este exantema inducido por el micoplasma, por lo tanto ya se ha separado de estas entidades, ¿no? Es un patógeno frecuente, el Mycoplasma pneumoniae es un patógeno frecuente con manifestaciones respiratorias que varían según la gravedad de cada caso, ¿no? Puede ser una neumonía que puede ser tratada ambulatoriamente, como puede ser una neumonía complicada que requiere hospitalización e incluso muchas veces puede requerir hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Esta infección por micoplasma se va a asociar a un 25% de los casos a manifestaciones extrapulmonares, y dentro de ellas están las manifestaciones mucocutáneas con el 20% de los casos. Es más frecuente en el sexo masculino y la edad media de presentación es bastante variable entre los 2 y 18 años, ¿no? A diferencia del síndrome de Stevens-Johnson y de la necrólisis epidérmico-tóxica que se produce en personas ya adultas, ¿no? Ahí en la figura, en la foto, es una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Entonces, dentro de las manifestaciones extrapulmonares, lo vemos ahí, exantemas, puede producirse otitis bulosa, artritis, glomerulonefritis también. Entre las pulmonares están la pleuritis, neumotórax, en las hematológicas anemia, trombocitopenia, manifestaciones cardíacas como pericarditis, miocarditis, neurológicas también se puede presentar como encefalitis, meningitis, síndrome de Guillain-Barré también. Entonces, por lo general, primero se presenta con síntomas prodrómicos, habitualmente son tos, decaimiento, fiebre, que pueden preceder al exantema una semana antes de que se presente ¿no? Se pueden presentar morfológicamente como mucositis, sin compromiso cutáneo, o sea, solo compromiso de mucosas en un 34% de los casos. En el 47% de los casos puede haber tanto mucositis como manifestaciones cutáneas también, y en el 19% de los casos hay mucositis con moderado compromiso cutáneo. Las mucosas más frecuentemente afectadas son la mucosa oral, donde las lesiones pueden variar desde úlceras hasta denudamiento significativo de los labios, por ejemplo. Hay compromiso conjuntival, hay una conjuntivitis purulenta bilateral que ocasiona fotofobia y en algunos casos se llama palpebral también. Compromiso genitourinario, se ve comprometido aquí el glande, el meato, el prepucio, el escroto, y en las mujeres la vulva y la vagina. En estas figuras vemos lo llamativo de la afectación de las membranas mucosas, como vemos ahí en la primera foto. Luego vamos a ver la conjuntivitis con secreción mucopurulenta bilateral, edema palpebral. Hay alteraciones o compromiso de mucosa genitourinal. Aquí hay compromiso en esa foto de meato urinario y de glande. Y abajo las lesiones eritematosas, violáceas, con un centro con una ampolla. Entonces las lesiones
se van a caracterizar por ser vesículo-bulosas en el 77% de los casos, lesiones en diana o lesiones maculares con menor frecuencia. La distribución principalmente es sacral, es en extremidades o en zonas de declive. Puede haber distribución generalizada, pero es menos frecuente. Y puede haber también lesiones a predominio solo de tronco. Vemos aquí unas lesiones tipo diana o tipo eritema multiforme producidas por Mycoplasma pneumoniae. El compromiso acral, el compromiso de manos, puede haber compromiso de pies también. Y acá vemos un paciente con problema conjuntival, con problema de labios y con exantema vesiculoso y ampolloso a nivel de tronco. Nuevamente, también acá lesiones similares a las que hemos visto. Y acá llama la atención, bastante llama la atención las lesiones tipo eritematoviolaceas con ampollas hemorrágicas en las superficies, pero que son, de alguna manera, son benignas, ¿no? Finalmente se resuelven sin causar mayor daño. La fisiopatología no se conoce totalmente, puede ser por toxicidad de la misma bacteria, del Mycoplasma pneumoniae, o puede ser secundaria a la respuesta inmune, o puede ser de los dos factores, ¿no? Se han postulado teorías en que se dice que puede haber una proliferación policlonal de linfocitos B, y esto puede resultar en depósitos de inmunocomplejos, activación del sistema de complemento a nivel de la piel, y esto producir las lesiones. Otras teorías consignan que puede haber presencia de mimetismo molecular entre moléculas de adhesión del Mycoplasma pneumoniae con antígenos de los queratinocitos, y estos actuar como gatillo para producir las lesiones. El diagnóstico también, como el resto de entidades, es de acuerdo al cuadro clínico y la evolución de la enfermedad. Hay que ver la cronología, primero los pródromos febriles, la infección respiratoria aguda, baja, que son los predictores del exantema mucocutáneo inducido por Mycoplasma pneumoniae. Dentro del dentro de los exámenes que se van a tener en cuenta es la BCG, que es la velocidad de eritrosedimentación globular, que es, digamos, bastante llamativa, que sea mayor de 35 milímetros por hora, con un promedio de 57 milímetros por hora. El diagnóstico etiológico se confirma también con la reacción en cadena de polimerasas. Esta es positiva para Mycoplasma pneumoniae, que se puede obtener a través de aspirado de secreciones faríngeas con una alta sensibilidad y alta especificidad. Aquí son, este cuadro es para ver los criterios diagnósticos postulados por este doctor Canavan, que hizo revisión sistemática de todos los casos de exantema mucocutáneo inducido por micoplasma, y concluyó que dentro de los criterios diagnósticos debe existir la descamación cutánea, que sea menos del 10% de la superficie corporal total. Tienen que haberse afectadas dos mucosas, puede ser mucosa oral, puede ser mucosa genital o puede ser conjuntival. Pueden existir pocas lesiones vesiculares o lesiones en diana atípicas dispersas, y evidencia de neumonía atípica con clínica de fiebre, tos o hallazgos auscultatorios, y a nivel de laboratorio el incremento de anticuerpos de inmunoglobulina M para Mycoplasma pneumoniae, o el aislamiento de la bacteria, o la reacción en cadena de polimerasas positiva, tanto en exudados orofaringeo como de ampollas. El tratamiento, igual que el síndrome de Steven-Johnson, es aporte de fluidos, electrolitos si fuera necesario, soporte nutricional adecuado, manejo del dolor, porque puede haber, estas lesiones pueden ser dolorosas, la prevención de sobreinfecciones bacterianas y eventualmente tratamiento antibiótico precoz por el riesgo de infección sobreagregada. En los casos más severos, se ha visto que la terapia adyuvante con corticoides sistémicos o gamma globulina, plasmaféresis o anticuerpos monoclonales pueden ayudar al tratamiento, pero esto depende mucho también de las guías de cada
hospital o de cada centro en donde se trate al paciente. La utilización de macrólidos como parte del tratamiento del exantema inducido por el micoplasma no hay todavía evidencia suficiente, pero obviamente la utilización de macrólidos para el tratamiento de la neumonía por el micoplasma sí tenemos que usarlo, ¿no? Es de evolución benigna, con muy baja morbimortalidad. Generalmente no hay alteraciones hepáticas ni renales, ni tampoco alteraciones neurológicas, como se ven en otros casos de exantemas. Y los casos que cursan con mala evolución generalmente se van a relacionar más con la infección pulmonar, ¿no? El problema respiratorio, más que como complicaciones propias del exantema. Se presenta una recuperación completa con poca recurrencia, un menor de 8% de los casos pueden recurrir, y también hay muy pocas secuelas a largo plazo. En este cuadro es para hacer la comparación entre el exantema mucocutáneo inducido por micoplasma con el eritema múltiple, con síndrome de Stevens-Johnson o con necrosis epidérmico-tóxica. Como vemos ahí, la frecuencia de enfermedad en la primera es prácticamente más en niños. Hay un agente etiológico que es el micoplasma, es una infección, ¿no? A diferencia de los otros. La fisiopatología no es todavía comúnmente conocida, a diferencia de los otros tres que sí tienen una fisiopatología conocida. El cuadro cutáneo es a predominio acral. Las lesiones, como vemos, eran vesículo-bulosas, en diana, maculares en menor porcentaje. El compromiso de mucosas, que puede ser característico o puede ser la única manifestación, y el diagnóstico a través del aislamiento del germen o de la reacción en cadena de polimerasas. Y el pronóstico es favorable, a diferencia de los otros que sí tienen cierto grado de mortalidad, como vemos ahí. Ahora ya vamos a ver otros exantemas no virales y no bacterianos, o sea, no infecciosos, ahí creo que me equivoqué, no es otros exantemas no infecciosos, debería ser, no es no virales. Una entidad importante que hay que tener en cuenta y que todos tenemos que estar atentos ante la presentación de casos de Kawasaki por la importancia del diagnóstico oportuno y del tratamiento con la inmunoglobulina, como vamos a ver más adelante, antes de los 10 días para mejorar el pronóstico de estos casos, ¿no? Entonces, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda sistémica autolimitada que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Generalmente es un proceso que se resuelve espontáneamente, pero un 25% de los casos que no son tratados se van a producir afectaciones a nivel de las arterias coronarias con aneurismas coronarios, que es lo que va a causar la mortalidad de estos pacientes si es que no se tratan, ¿no? Con el tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa o endovenosa se reduce este riesgo a un 5%. Los agentes desencadenantes de esta enfermedad de Kawasaki todavía no son conocidos. Se sospecha que podría ser un agente infeccioso, todavía no es totalmente conocido. El 85% de los casos va a suceder en niños menores de 5 años, pero la máxima incidencia es entre los 18 meses y 24 meses de vida. Y aquellos pacientitos que presentasen esta enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, en los extremos de la vida, en mayores de 5 años o en menores de 3 meses, esta es ciertamente infrecuente, pero hay mayor riesgo de presentar aneurismas de arterias coronarias. Y hay mayor riesgo de presentar enfermedad de Kawasaki entre aquellos hijos de padres que sufrieron también enfermedad de Kawasaki, por lo que se postula también que puede haber un componente genético. Dentro de la etiopatogenia, entonces son personas genéticamente predispuestas en donde puede haber un agente infeccioso viral o bacteriano que se puede comportar como superantígenos.
hay una respuesta inmune exagerada con sobreproducción de citoquinas, activación de células endoteliales y la lesión de las paredes vasculares, produciendo lo que se va a formar generalmente los aneurismas coronarios, ¿no? Igual las manifestaciones clínicas se presentan en 3 fases. La primera fase es el periodo febril agudo, que puede durar 10 días y que aquí es importante determinar esta entidad antes de los 10 días por el pronóstico de la misma. El periodo subagudo, que se presenta entre las 2 o 4 semanas después del inicio de la enfermedad, y la fase de convalecencia, que generalmente se va a resolver sin síntomas si es que ha recibido el tratamiento. Nuevamente aquí el cuadro resumen para ver las fases evolutivas. La fase aguda, en los primeros 10 días, fiebre, cambios en las extremidades. Aquí se va a presentar un exantema a nivel de extremidades con edema de los mismos y sin dejar fobia. Hay afectación ocular, se produce una conjuntivitis sin secreción ocular, o sea, es solo eritema en la conjuntiva sin producir secreción. Hay afectación de labios y cavidad oral, como vamos a ver en las figuras posteriores, y se caracteriza acá también por la presencia de una linfadenopatía cervical única, que es dolorosa, el tamaño es de 1.5 centímetros, es indurada, ¿no? La segunda fase, la subaguda, que es ya se van desapareciendo paulatinamente los síntomas agudos. Aquí se va a caracterizar por la presencia de trombocitosis, la descamación periungual en dedal, que se puede presentar en esta fase, y se van a presentar también las líneas de View, que son pequeños surcos a nivel de las uñas, surcos transversales a nivel de las uñas tanto de manos y pies. Y la fase de convalecencia, en donde ya se normalizan los reactantes de fase aguda y también va a empezar a disminuir las plaquetas, ¿no? Aquí tenemos la foto de un niño con signos de enfermedad de Kawasaki. Vemos el eritema de párpados, una conjuntivitis, como les comentaba, sin presencia de secreción, y labios eritematosos con fisuras, ¿no? Las manifestaciones clínicas, las alteraciones bucales que se presentan en la fase aguda, labios secos, agrietados, engrosados, lengua también de aspecto aframbuesado, puede haber enantema también. El exantema es polimorfo, maculopapuloso, tipo escarlatina, o también puede ser como un eritema multiforme. Generalmente va a empezar en las superficies extensoras de los miembros y luego se va a extender ya hacia el tronco. La característica también es que hay afección perineal. Generalmente no se van a apreciar vesículas, este solo es un exantema, no hay vesículas, costras ni bulas como en otras entidades, ¿no? Nuevamente, lengua frambuesada, conjuntivitis y la descamación periungual y los labios agrietados. En las alteraciones en extremidades se presenta como un eritema florido de palmas de manos y plantas de pies, con la presencia o no de un edema indurado sin dejar fobia. Y la fase de convalecencia, que se da ya a final de la segunda semana, ya esas alteraciones dérmicas se produce con la descamación de comienzo periungual, que es una característica importante de la enfermedad, aunque puede presentarse o no también, ¿no? La linfadenopatía que les había comentado se presenta en un 70% de los casos, es un criterio mayor para el diagnóstico, es una linfadenopatía cervical unilateral de 1.5 centímetros de diámetro, dolorosa, indurada y que también puede remitir al ceder la fiebre. Puede ocasionalmente presentarse también otro tipo de adenopatías generalizadas, pero lo más llamativo es la linfadenopatía cervical. Aquí vemos la linfadenopatía cervical, el compromiso acral con el eritema y el edema de miembros inferiores.
Y la afección más importante de toda esta entidad es la afección cardíaca, que es variable, que pueden haber alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma sin producir repercusiones clínicas. Pueden haber soplos cardíacos, pericarditis, endocarditis, miocarditis y los llamativos pues aneurismas coronarios, que son los que causan el mal pronóstico de los pacientes. Pueden producirse inicialmente una arteritis de la coronaria. Pasado el mes de la presentación de esta entidad, se puede detectar aneurismas y trombosis por ecocardiografía o por técnicas de angiografía. La mayoría de los aneurismas regresan espontáneamente en un año y la tasa de mortalidad se dice que es entre 1 y 2%. Otras manifestaciones clínicas son el paciente se presenta irritable, puede presentar también síntomas respiratorios como tos, afonía, puede haber algunas veces infiltrados pulmonares, otitis media también, y puede haber también compromiso intestinal con dolor abdominal y la presencia de diarrea. Dentro de las exploraciones complementarias y otros hallazgos clínicos que pueden ayudar al diagnóstico están que se va a presentar con una leucocitosis con desviación izquierda, anemia normocítica normocrómica, trombocitosis, como les decía, PCR y BCG mayor de 40, o sea, los reactantes de fase aguda positivos, alteraciones de transaminasas, de ferritina. La albúmina puede disminuir también. Un dato importante también y característico de enfermedad de Kawasaki es que hay un sedimento urinario con piuria estéril, es decir, puede haber leucocitosis con urocultivo negativo. El examen o los tests que se hacen para ver si es que hay cultivos en faringe suelen ser negativos. Puede haber también compromiso de vesícula con hidros vesicular, ¿no? En el ecocardiograma ya les había comentado miocarditis, insuficiencia mitral, alteraciones del ritmo, aneurismas, vasculitis de la coronaria. Y otros síntomas acompañantes son artralgias, meningitis aséptica, que produce irritabilidad en los niños, el exantema, ya comentado, uveitis, puede haber meatitis también, problemas de vesícula, ictericia y hepatitis. Esto ya lo comentamos antes. Estas son las fases evolutivas de la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Inicialmente con fiebre, alteración en el número de plaquetas, dolores articulares, artritis en las primeras fases de la enfermedad, el compromiso cardiovascular inicialmente se presenta como miocarditis y posteriormente ya en las fases de convalecencia incluso o hasta un mes después se pueden producir aneurismas coronarios, en la afectación de la piel, exantema, descamación y cambios en las uñas, conjuntivitis que se presenta en la fase aguda, y adenopatía, la adenopatía que se presenta en la fase aguda y que remite también cuando remite la fiebre. Los criterios diagnósticos, existen criterios diagnósticos para diagnosticar la enfermedad de Kawasaki. Disculpen un ratito, por favor. Gabriel. Hay criterios clínicos para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki y estos son fiebre mayor de 5 días y al menos de 4 de los siguientes criterios que vamos a mencionar a continuación. Inyección conjuntival bilateral, alteraciones de mucosas labiales y faringias, el enantema, lengua aframbuesada y labios fisurados, cambios periféricos en las extremidades que incluyen edema, eritema, descamación, el rash, que es un exantema polimorfo, adenopatías, la adenopatía cervical llamativa ya descrita. Considerar aquí también que la enfermedad de Kawasaki puede presentarse como una enfermedad de Kawasaki incompleta, en donde se presenta fiebre inexplicable mayor de 5 días, asociada al menos a 2 de las características clásicas de enfermedad de Kawasaki, pero con presencia de compromiso coronario en el electroencefalograma, el cual puede confirmar ya el diagnóstico si es que esto fue dudoso.
y enfermedad de Kawasaki atípica, que puede haber manifestaciones clínicas inusuales, como por ejemplo nefritis, shock cardiogénico, este síndrome hemofagocítico, aunque no se cumplan los criterios clínicos anteriores. Aquí los diagnósticos diferenciales con problemas de infecciones virales, adenovirus, sarampión, enfermedades mediadas por toxinas, shock tóxico, reacciones inmunitarias como por ejemplo Steven Johnson, o enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea juvenil, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática. Hay criterios para valorar la gravedad, por ejemplo, niños menores de 12 meses, si es que el hematocrito cayó por debajo de 35% o que en el transcurso de los días de evolución sigue disminuyendo. Plaquetas, mal pronóstico, es característica de enfermedad de Kawasaki, trombocitosis, pero es de mal pronóstico cuando las plaquetas empiezan a disminuir. También cuando hay alteraciones del sodio, de las transaminasas, una PCR mayor de 200, albúmina menor de 35, desviación izquierda. Y si es que se requiere la administración de una segunda dosis de inmunoglobulina o que ésta se administre 10 días después de iniciado la fiebre, también es un signo de mal pronóstico, ¿no? La presencia de afección coronaria con aneurismas o dilataciones también es mal pronóstico. El tratamiento se debe instaurar dentro de los 10 primeros días de instaurada la enfermedad con inmunoglobulina endovenosa, la cual va a disminuir el riesgo de la presencia de los aneurismas cardíacos o coronarios, y que va a bajar esta incidencia del 20 a 25% a menos del 5%. No se ha logrado establecer un score para poder ver a qué paciente tengo que administrarle la inmunoglobulina y a qué no, a cuál paciente no. Entonces, por tanto, a todos los pacientes con diagnóstico o en quienes se sospecha de enfermedad de Kawasaki tienen que ser tratados sí o sí con la inmunoglobulina intravenosa, y la dosis es de 2 gramos por kilogramo de peso en una sola infusión, porque en algunos casos se puede administrar una segunda dosis a las 36 o 48 horas si es que la sintomatología persiste. Se da como tratamiento también aspirina por su efecto antiinflamatorio y posteriormente también por su efecto antitrombótico. También puede disminuir la incidencia de infartos miocárdicos fatales. La dosis inicial es dosis de 80 a 100 en 4 dosis durante la fase aguda, y posteriormente ya se da dosis antitrombóticas de 3 a 5 miligramos por kilo, es hasta cuando se realice un control ecocardiográfico, que es a las 6 u 8 semanas de iniciada la enfermedad. Y aquí está un cuadro resumen de la enfermedad de Kawasaki, del tratamiento específicamente de la enfermedad de Kawasaki y de los criterios de alto riesgo, como habíamos comentado antes. El pronóstico, bueno, se dice que la mortalidad, al menos en Estados Unidos, es de menos del 1% y se relaciona siempre con las secuelas cardíacas. Y la causa más frecuente de mortalidad es por infarto miocárdico, por los trombos que se producen en nuestros aneurismas. Y generalmente estos infartos se presentan en el primer año de enfermedad. Se suele recomendar un control ecocardiográfico a la segunda semana, luego entre las 6 y la 8ª semana del comienzo de la enfermedad, y el seguimiento tiene que ser evolutivo para poder determinar qué pacientes tienen riesgo de enfermedad isquémica miocárdica. Bueno, finalmente me faltan 2 entidades ya para terminar, que son la púrpura de Schoellen-Henoch, que es una entidad bastante frecuente en pediatría, es una vasculitis sistémica muy frecuente en niños. Aparece generalmente con más frecuencia entre los 3 y 15 años de edad. El 50% de los casos en menores de 5 años y el 75 a 90% se presenta en menores de 10 años.
En aquellos niños, aquellos niños menores de 2 años son menos probables las complicaciones renales y gastrointestinales, como vamos a ver más adelante. La patogénesis también es desconocida y se piensa que se produce por el depósito de inmunocomplejos caracterizados por la presencia de inmunoglobulina A1 polimérica. Predominantemente en capilares dérmicos, por eso las lesiones dérmicas que vamos a ver a nivel de gastrointestinal, por eso también el compromiso gastrointestinal con el dolor abdominal característico, y glomerulares, y por eso la presencia muchas veces de glomerulonefritis. Las manifestaciones clínicas, según el orden de afectación, pueden presentarse en forma cutánea, la digestiva, articular también, y renal. Dentro de las manifestaciones cutáneas está la púrpura palpable, que se presenta inicialmente como petequias, luego evolucionan a equimosis y luego pueden presentarse ya la púrpura palpable. Aparecen generalmente también en zonas de declive, en zonas acrales, en miembros inferiores y nalgas. La mayoría de los casos se presenta por debajo del abdomen. Son de presentaciones atípicas aquellas que se presentan o que hay compromiso de abdomen. Aquí está una foto sobre las lesiones tipo púrpura palpable a nivel de miembros inferiores. Las manifestaciones digestivas se describen un poco más de la mitad de los casos de los pacientes con esta púrpura de Schöne-Hellnoch y se produce por la presencia de edema y hemorragia secundaria a la vasculitis de la pared intestinal, lo cual va a llevar a la presencia de dolor abdominal tipo cólico. Pueden haber manifestaciones hemorrágicas también con menos frecuencia, puede haber invaginación intestinal, la presencia de úlceras,